Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Antes de empezar con la palabra, yo primero quiero agradecer, primero el privilegio que me dieron de estar en este 45 aniversario. Me he sentido en casa aquí en esta iglesia hermosa del auditorio. Quiero agradecerle a todo el liderazgo de la iglesia, al consistorio, por haberme dado ese privilegio y por la manera en que me han atendido en estos días. A cada familia que me ha llevado a comer, me llevo de recuerdo varias libras extra, me van a cobrar sobrepeso en el aeropuerto. Gracias por todas las atenciones que me dieron, de manera muy especial. Los chicos disfruten mucho con los jóvenes, gracias a los jóvenes, especialmente al liderazgo juvenil que por alguna razón me permitió tener una cercanía especial con ellos y la hemos pasado muy bien aprendiendo juntos. Germán, gracias de manera especial a vos por darme la oportunidad de tomar el púlpito. Yo lo dije el domingo pasado y lo digo en cada iglesia que voy. Como pastor yo no prestaba el púlpito a nadie. Y los que fueron, aquí tengo gente que fue de la Nazaret de mi tiempo y saben que el púlpito no me lo quitaban. Así que cuando a mí me dan un púlpito, lo valoro mucho, lo respeto mucho, porque para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios y hacerlo de la manera más digna que la palabra merece, porque es de Dios. También de manera muy especial a Edgardo, Caroline, gracias por haberme recibido en su casa, por tratarme como me trataron, de poder estar ahí, y como le dije a alguien, hermano, pero va a llegar y no hace nada. Allá donde yo puedo abrir el refrigerador y ver qué es lo que hay ahí. Así que muchas gracias por este tiempo en la casa, porque me he sentido muy en casa y ustedes no me van a hacer tanta falta como Thor. Thor me va a hacer falta. Quien no sabe quién es Thor, es el perro de ellos, que también hicimos muy buena amistad. En general, muchas gracias, hermanos. No podía empezar hoy en la palabra sin primero decir gracias por todo lo que ha significado para mí estar esta semana aquí en El Salvador. Una de las cosas que me ha pasado, yo viví en El Salvador hace 25 años. Vamos, haga memoria, para mí, yo vine a El Salvador el año pasado por primera vez después de muchísimos años, me encontré otro El Salvador. Cuando volví ahora todavía más cambios, no solo por la situación económica o social, sino aún por el asunto del transporte y demás. La iglesia me dio un vehículo, que también agradezco mucho eso, porque me dijeron, usted ya vivió en El Salvador, usted se puede mover, pero aquí en El Salvador hay calles que yo no sabía que existían. Siempre hay calles nuevas, siempre hay edificios nuevos, siempre hay, pero me moví perfectamente durante toda esta semana porque, y también quiero darle una palabra de agradecimiento, hubo una hermana que me ayudó. Miren, Dios pone a las personas que uno necesita y hay una hermana que me ayudó a ubicarme en El Salvador de manera especial, que no tuve problemas esta semana para moverme para todo lado. La hermana Weiss, muchas gracias. La hermana Weiss fue una bendición en mi vida en esta semana, porque ahí tenía el Waze puesto y Waze me llevaba donde yo quería. ¿Cuántos de aquí usan Waze aunque conocen las calles de El Salvador? Sí, porque uno Waze le dice no, por ahí no, porque Waze es genial. ¿Sabes qué? Dios le dio un Waze a la iglesia desde hace más de 2000 años. Se llama la Biblia. No tenemos que inventarnos las direcciones de Dios. Dios nos dio toda una guía de por dónde ir, por dónde movernos, qué evitar, qué no evitar, hacia dónde avanzar. Ese Waze se llama la Biblia y la iglesia tiene de parte de Dios toda la dirección que la iglesia necesita si nosotros volvemos a la palabra. Y me dirás, pero fue hace 2000 años que se terminó de escribir. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que no importa cuántos siglos han pasado, fue válida para Israel, fue válida para los apóstoles, fue válida para la iglesia primitiva, fue válida hace 1000 años, fue válida hace 100 años, es válida hoy en día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y constantemente nos está guiando hacia donde quiere llevarnos, a nivel personal, pero también a nivel de iglesia. Durante todo este tiempo, ustedes me pidieron que hablara del tema de hacia dónde va la iglesia, el Quo Vadis Ecclesia.
Y dentro de este concepto dijimos que este quo vadis, que significa ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, iglesia? Y esta es la pregunta que hemos estado tratando de responder desde el domingo anterior. Y no lo hemos respondido. Porque no hablamos de hacia dónde vamos. Todo lo que hemos estado viendo durante estos días, si usted estuvo el domingo, si estuvo el lunes, si estuvo el miércoles, con los jóvenes, tiene más que ver con qué somos, de dónde venimos, porque esa es la base. Volvemos a la palabra, volvemos a la palabra. Y si nosotros estamos seguros de lo que la palabra diga, el futuro está asegurado, si obedecemos lo que la palabra dice. Hoy voy a ir a un pasaje para tranquilidad del pastor Germán. Por primera vez voy a ir a un pasaje de los que me pidió que explicara. Y vamos a responder esta pregunta ahora sí, basando en nuestro presente, ¿qué de nuestro futuro? Vamos a ir a un pasaje que está en Hechos, capítulo 11, versículos 19 y 20. Hechos 11, 19 al 30. En Hechos 11, 19 al 30, encontramos una iglesia que nos sirve de ejemplo. Voy a pedirle un momento su atención aquí por algo muy importante que voy a decir. Creo que es muy importante. Cuando usted venga al libro de Hechos, recuerde que el libro de Hechos es un libro histórico, no doctrinal. Yo no baso doctrina en Hechos. Yo baso doctrina en los libros doctrinales. Hechos es un libro histórico. Lucas lo escribió para que nosotros conociéramos lo que sucedió. De lo que sucedió aprendemos principios. De lo que sucedió aprendemos por los ejemplos que hay ahí. Pero no vamos a hacer una ecuación de si sucedió en Hechos, tiene que suceder con nosotros, porque no está hecho designado para darnos doctrina, está para darnos ejemplo. Y de ese ejemplo sacar principios para nuestro presente. Eso es importante. Entonces yo voy a usar la historia de la iglesia de Antioquía como un ejemplo. No vamos a asegurar, tenemos que hacerlo igual, porque no es para eso que está narrado en el libro de Hechos. Pero esta historia es genial. Nos sirve hoy en día de manera tan profunda para responder la pregunta ¿hacia dónde vamos? A diferencia, se lo dije a principios de la semana, yo hoy no voy a decirles punto número 1, número 2, número 3. Vamos a ir más en una narrativa a lo largo del pasaje, viendo elementos. Y al final, al final vamos a sacar 3 principios generales para responder a la pregunta ¿a dónde vamos, iglesia? Entonces leamos lo que dice este pasaje. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, para un momento ahí, fue cuando la iglesia en Jerusalén se quedó ahí, vino la persecución, tuvieron que huir, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los hermanos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Puede tomar asiento. Vamos viendo la historia y sacando algunas enseñanzas.
Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Un detalle importante antes de enfatizar lo que ahí tengo en rojo. ¿Quiénes son los que salen y empiezan a compartir el evangelio por todos los pueblos? ¿Se acuerdan del mandato de Jesús? Quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles están en Jerusalén, se empiezan a convertir miles de personas. Sí, el evangelio lo llevaron a Judea, también a Samaria, aunque no estaban tan contentos al principio, pero el asunto estaba lindísimo, lindísimo en Jerusalén. Y ahí se quedan tranquilos. Entonces Dios dice, yo les di una orden, no me están haciendo caso, van a cumplirla a golpes y manda la persecución. Pero aquí está lo interesante. ¿Quiénes son los que salieron y llevaron el evangelio a todos los pueblos? ¿Los apóstoles? No. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los que llevaron el evangelio y empezaron a predicar no fue el liderazgo de la iglesia. Fue el creyente promedio. El creyente sentado en las sillas. El creyente que había entendido su función, había entendido su relación con Jesucristo y quería proclamar donde quiera que iba que Jesucristo era el Mesías y que le había transformado. Es el hermano promedio el que va a llevar el mensaje. Pero tienen una situación. Dice el pasaje que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué le hablaban solo a los judíos? Porque no habían entendido que el evangelio era para toda criatura. Habían entendido el evangelio, eran salvos, salieron compartiendo el evangelio, pero todavía seguían en una estructura cuadrada que como judíos tenían. Somos el pueblo de Dios. Los griegos, los gentiles, los no judíos, esos no. El evangelio es para nosotros, para Israel. Y no habían entendido el mensaje de Jesucristo de que era para toda criatura. Ellos querían seguir haciendo el evangelio solamente para la gente que era como ellos. ¿Y sabes qué? Eso no ha cambiado. Nosotros a veces nos volvemos tan elitistas de a quién compartimos el evangelio y a quién no compartimos el evangelio. Generalmente solo vamos a tener los círculos de acción de aquellos que se visten como nosotros, que tienen nuestro nivel económico, social, que tienen nuestra manera de pensar, que son de mi país, de mi cultura, de mi vecindario, de mi estilo de vida. Y nos cuesta romper el esquema y salirnos a otros que tal vez son diferentes a nosotros, pero que también necesitan el evangelio. Nos cuesta. A veces Dios tiene que darnos un golpe para poder entender que tenemos que romper nuestros paradigmas, nuestros esquemas, donde solo estamos compartiendo. Hermano, yo comparto el evangelio. Sí, en el tanto esa persona me caiga bien. Sí, en el tanto esa persona sea de mi círculo de relaciones. Voy a contarles esta historia. No sé si por último vino gente de Nazaret, así que voy a tener cuidado de la historia como la voy a contar. No les voy a decir en qué país sucedió, porque hay muchos salvadoreños acá. Pero sucedió en un país de Centroamérica, el más pequeñito de Centroamérica. Sucedió cuando yo era pastor aquí, en la iglesia de Nazaret. Dios nos había bendecido, la iglesia había crecido, habíamos tenido que abrir, habíamos empezado con 2 cultos, tuvimos que abrir el tercer culto a las 7 de la mañana. Y el culto de las 7 de la mañana, con el tiempo se volvió el culto de mayor asistencia. A las 7 de la mañana la iglesia estaba a reventar. 400 sentados a las 7 de la mañana. Cuando yo cuento esto en Costa Rica, los hermanos de Costa Rica dicen, wow, qué fidelidad la de los hermanos salvadoreños. Están en la iglesia a las 7 de la mañana. Y yo les digo, sí, porque a las 9 ya se podían ir para la Libertad. Y les quedaba el día para pasarlo allá en la playa comiendo mariscos. Pero no, sí, la fidelidad. Los hermanos llegaban a las 7 de la mañana. A las 7 la iglesia estaba llena. Ese domingo, yo estaba en mi oficina listo para salir, iban a ser las 7. Generalmente yo trataba de pararme a la entrada para saludar a todos los que iban llegando. Y en ese momento llegó el jefe de diáconos y me dijo, hermano, tenemos un problema. Hay un marero. Está sentado en una de las bancas y parece que está armado. Ok, voy a confesarles. Yo
De valiente tengo lo que tengo de astronauta. Pero no me quedaba otra, yo era el pastor de la iglesia. Así que salí de mi oficina y me fui a la nave principal. La iglesia ya estaba casi llena para empezar, todo lleno, excepto una banca que estaba vacía con una persona sentada en el centro, el madero. Ahora, yo no voy a juzgar a nadie, era lógico. Nadie quería sentarse ahí, la banca estaba vacía con el madero sentado. Y otra vez, ¿qué me quedaba? Yo era el pastor, así que tenía que ir a ver cómo manejábamos la situación. Así que llegué y me le senté a la par. Voy a decirle que tengo permiso de contar esta historia, porque ese madero estaba ahí, y yo me le senté a la par, y empecé presentándome y le dije, me llamo Gustavo, soy el pastor de la iglesia, bienvenido, ¿cómo te llamas? Y en ese momento él me volvió a ver, y hermanos, él estaba en otro mundo. Sus ojos estaban totalmente desorbitados, obviamente estaba drogado, y él estaba en otro mundo. Y se me quedó viendo y me dijo, me llamo Will. Y le dije, Will, bienvenido a la iglesia. Y así, sin anestesia, se volvió y me dijo, ¿usted cree en el diablo? Qué linda manera de empezar el culto. ¿Usted cree en el diablo? Y le dije, Will, sí, creo que el diablo existe. Y no le voy a hacer la historia más de lo que fue. Así fue. Se me quedó viendo y me dijo, pues el diablo está aquí y me está diciendo que lo mate. Y en ese momento Will sacó un puñal, una obra de arte, una belleza de puñal. Era un puñal precioso. Lo sacó y se lo puso sobre su muslo. Y me volvió a repetir, el diablo me dice que lo mate. Hermanos, yo no me moví de ahí porque no pude. Yo me congelé, yo no podía moverme. Y ahí sí tengo que reconocer, y yo sé que fue Dios, es que no hay manera, fue Dios. Porque lo único que me animé a decir fue, Will, yo sé que el diablo existe, pero yo también creo que Jesucristo existe. Sé que Él también está aquí, que es más poderoso que el diablo y que no te va a dejar tocarme. Así que guarda esa arma en este momento. Y se me quedó viendo y guardó el arma y yo suspiré. Y me dice, ¿puedo quedarme al culto? Le dije, sí, puedes quedarte al culto, pero te voy a pedir un favor. No sacas esa arma. Está bien. Entonces yo me levanté, me fui atrás, busqué un hermano que para mí es un hermano que cuando yo tenía situaciones complicadas, yo le pedía que hiciera algo y ese hermano era un perro de traba. Él cumplía a como fuera cuando el pastor le pedía algo. Y le dije, Eduardo, necesito un favor. Necesito que te sentes en esa banca porque necesito que estés revisando que todo esté bien con ese muchacho. Y Eduardo fue y se sentó. Llamó a un par de su grupo cercano y se sentaron en la banca ahí para mantener. Yo aproveché, fui a la oficina a temblar un rato antes de la predicación y soltar mi estrés. Y volví a predicar y al terminar el culto siempre me trataba de parar atrás otra vez para despedir a la gente y llegó él. Todavía andaba con sus ojos desorbitados. Y me dijo, pastor, ¿puedo volver? Y le dije, Will, esta iglesia está abierta para vos. Solo te voy a pedir un favor, Will. No vuelvas armado. Me dijo, sí, se lo prometo. Cuento, después me confesó que siguió yendo con puñales, pero él volvió. Ese puñal se lo quitaron a la salida, porque un hermano que era de los diáconos, que era juez, llamó a la policía y a los 100 metros la policía estaba esperando a Will y le quitaron el arma. Lástima, me hubiera tenido de recuerdo, me hubiera encantado tener el arma que Will me enseñó. Después tuve otra, pero era muy feita, esa no me la dejé. Lo cierto es que Will siguió llegando a la iglesia. Y siguió llegando a la iglesia. Y Eduardo no lo soltó. Eduardo no lo soltó. Ahí yo no puedo decir, yo como pastor le di seguimiento. No, un miembro de la iglesia le dio seguimiento. Y yo recuerdo claramente el día que en una predicación hice la invitación a entregar su vida a Jesucristo y Will pasó al frente.
Y tengo también claro el día que tuve el privilegio de bautizar a Will y en la iglesia se oían los amenes y los aleluyas. Y yo salí de El Salvador y 2 años después me invitó la Iglesia Bautista Miramonte a predicar en una conferencia misionera y el domingo que estaba todo el grupo unido, la iglesia estaba llenísima y había un montón de gente de la Nazaret que habían llegado, se escaparon los rebeldes de la iglesia para ir a oír al su expastor y los reconocí que estaban ahí y adivinen quién estaba ahí, yo vi la cara sonriente de uno de los que estaba ahí estaba Will. Y al terminar el culto, yo estaba despidiendo ahí atrás con los pastores, saludando a la gente que iba saliendo. Y Will se acercó y me vio y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Ay, Will, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Por el resto de mi vida no me voy a olvidar de vos. El año pasado estuve predicando en la Nazaret y ahí estaba Will. 25, 23 años después, ahí estaba Will. Bonita la historia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que pasa con esa historia? Que esa historia me llevó, y muchas veces me he tenido que cuestionar algo de mi vida. Aquí no estoy juzgando, me estoy juzgando a mí mismo. ¿A cuántos Will yo he hecho a un lado en mi vida? ¿A cuántos Will no les he hablado porque olían feo? ¿Porque vestían mal? ¿Porque andaban tatuados? ¿Porque andaban con el pelo largo? ¿Porque pensaban diferente a como yo pienso? ¿A cuántos Will he hecho a un lado en mi vida y estoy en deuda con Dios? Porque le cerré la puerta al Evangelio por mis prejuicios en cuanto a otras personas. ¿Qué es que el Evangelio es solamente para la gente más o menos como nosotros? Que tiene un trabajo estable, que tiene a sus hijos en el colegio, que tiene cierto nivel de educación, que piensan más o menos en términos judeocristianos, aunque no sean cristianos, y a ellos les llevamos el Evangelio. ¿O es que el Evangelio no es para los homosexuales y no tiene respuesta para ellos? ¿Y el Evangelio qué es? Que no es para los transexuales y tiene respuesta para ellos. ¿Y qué es? Que el Evangelio no es para los drogadictos o los alcohólicos y tiene respuesta para ellos. ¿Qué es? Que el Evangelio no es para las prostitutas y tiene respuesta para ellos. ¿Qué es? Que el Evangelio no es para las personas que están necesitando de Jesucristo, pero nosotros somos como estos, que seguimos encasillados en presentar un Evangelio solo en términos de los que son como nosotros. Y no para toda criatura, que es como Jesucristo murió por nosotros. El reto que yo veo en este pasaje precisamente es que el Evangelio solo se lo llevaban los judíos y yo lo he hecho. Yo he escogido a quién le comparto el Evangelio y a quién no, si me cae bien o me cae mal. Y así no funciona. Por eso es que en el versículo siguiente vemos entonces la narración donde dice, perdí la señal acá por si alguien me ayuda atrás, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Yo les dije el lunes pasado en el taller, en la charla de los líderes, cuando ustedes encuentren un pero en la Biblia, paren un momento. Los peros en la Biblia son importantísimos. Me llevan de algo negativo a algo positivo, o de algo positivo a algo negativo. Aquí me está llevando de algo negativo. Los elitistas, los que no querían incluir a nadie más que los que eran como ellos, pero hay unos que rompieron el esquema. Y entonces dice que hablaron también a los griegos. Cuando dice a los griegos está hablando a los no judíos, a todo aquel que no fuera judío. Y eso no lo estaban haciendo ni los apóstoles. Rompieron el esquema, pensaron diferente. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos la iglesia de Jesucristo pensando hacia dónde vamos? Es que seguimos pensando, viendo hacia adelante con los ojos en la nuca, seguimos viendo para atrás. Queremos que las cosas sean como, oye, es que viera comer a la iglesia antes. Es que nosotros deberíamos volver a hacer como se hacían las cosas antes. Hermano, es que eso en la iglesia no lo hacemos porque siempre lo hemos hecho de esta manera. Hermanos, si queremos alcanzar a las nuevas generaciones, no diluimos el mensaje de Jesucristo, pero transformamos la manera en que lo llevamos. Necesitamos pasión, necesitamos una proclamación apasionada, pero creativa, diferente, que alcance a aquellos que hoy piensan diferente.
Las nuevas generaciones tienen una manera diferente de enfrentar la vida, de ver la vida. Y nosotros queremos que la iglesia siga funcionando para los jóvenes con la sociedad de jóvenes del sábado en la noche. No, señores, así no funciona con las nuevas generaciones. Así no funciona con la nueva manera de pensar de la sociedad. Ojo, no cambiamos el mensaje. Nunca vamos a cambiar el mensaje. Pero sí la manera de presentarlo. Cuando fui pastor de la Nazaret, se estaban burlando de mí porque yo señalo y después me dicen, no queda por allá. Pero cuando fui pastor de la Nazaret, a donde sea que quede, tuvimos el privilegio de enviar a uno que fue nuestro pastor de la iglesia y gran amigo al cual amo montones, José Cruz. Muchos aquí tal vez conocerán a Chepito Cruz. Y José Cruz se iba de misionero para Turquía. Entonces me pidió, íbamos a hacerlo en un acuerdo de Iglesia Nazaret con una iglesia de San José, California, que también quería bendecir a los turcos y entonces íbamos a hacerlo unidos. Entonces Chepe me dijo, necesito que vayas conmigo a San José, California, para que nos sentemos y conozcas a los pastores, a los líderes, para que se hablen y coordinar todo lo del envío. Así que me fui con Chepe para San José, California. Y llegamos a esa iglesia, una iglesia grande, típica iglesia norteamericana. Domingo en la mañana, ministerio de alabanza, todo el mundo de saco y corbata, pastor de saco y corbata y llena la iglesia. Pero encontré algo que me llamó mucho la atención. San José, California está hacia el norte de California, cerquita de San Francisco. Ese fue uno de los enclaves más fuertes de los hippies en Estados Unidos en los años 70. Sí, los hippies, esos que andaban con ropa psicodélica, pelo largo, no se bañaban, la vida de los hippies. Pero muchos de esos hippies, ya viejos, seguían siendo hippies. Pero esa iglesia se propuso alcanzar a los hippies. Pero los hippies no iban a llegar, un hippie no iba a llegar el domingo en la mañana bien bañadito y con ropa de domingo. ¿Saben lo que hizo la iglesia? Sábado en la noche, culto hippie. El sábado en la noche, la iglesia quitaba todas las bancas y en el piso ponían velas, al mejor estilo del pensamiento de los hippies, velas. Y ahí se sentaban los hippies y tenían un culto y se convirtieron al Señor y adoraban al Señor. Dentro de su esquema de mentalidad hippie, la iglesia entendió que la única manera de alcanzar a los hippies era haciéndolo de una manera diferente. Oigan la otra experiencia que me llamó mucho la atención. Por el ministerio que tenía allá en Estados Unidos hasta hace unos años, que salí de allá, me tocaba estar viajando a muchos países para desarrollar proyectos misioneros. Y uno de los países que me tocó visitar fue China. Fui a China porque había la oportunidad, y la oportunidad sigue existiendo, de enviar cristianos comprometidos que fueran como profesores de español a universidades chinas. Y a través de eso compartir el evangelio. El hermano que me llevó el domingo me dijo, vamos a ir a una iglesia china, y fuimos a la iglesia a reventar, precioso el culto. No entendí nada, parecía como si estuvieran hablando en chino, porque no entendí nada. Pero estuvo lindo el culto. Pero cuando salimos de ahí me dijo, ¿querés ir a otra iglesia? Claro que sí. Y nos fuimos a otra iglesia, almorzamos algo y en la tarde fuimos a otro culto. Pero lo que me llamó la atención, ese culto era en un centro comercial, en un salón. Vamos, yo creo que el doble del salón del auditorio. Estaba a reventar. Pero lo interesante es que estaba a reventar y eran jóvenes universitarios y profesionales jóvenes, chinos, universitarios y profesionales jóvenes. Pero ¿saben qué fue la rareza del culto? Que era en inglés. Y yo le dije al hermano, un culto en inglés en China, qué sin sentido. Y dice, es que estos hermanos descubrieron que los jóvenes universitarios y los profesionales jóvenes en China aprendieron a hablar inglés, pero no tienen para practicarlo. Entonces esta iglesia decidió ofrecerles, venga a practicar inglés aquí en la iglesia. Todo el culto, los cantos, la predicación, todo en inglés. Y alguien me dirá, solo iban por practicar inglés. Sí, pero oyeron el evangelio y se convirtieron a Jesucristo. Mentalidad diferente. ¿Cómo los vamos a alcanzar? Vamos a ser creativos. Vamos a hacerlo como lo hizo esta iglesia. Rompieron el paradigma. Pero ven lo que dice ahí. Ahí dice que predicaban anunciando que el evangelio del Señor Jesús, eso sí no lo cambiaron. No lo cambiaron.
¿Y se acuerdan lo que les dije el domingo pasado? Notan cómo se enfatiza el evangelio del Señor, era el evangelio del señorío de Jesucristo. No cambiamos el mensaje. Empezamos a pensar cómo alcanzamos a los que no vendrían un domingo aquí, porque tal vez no llenamos esa expectativa, pero tenemos que llevarles el mensaje. ¿Qué más encuentro acá? Dice también que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. A mí me encanta ver que dice que la mano del Señor. Aquí es algo importante, hermanos. Recuerden que aquí no estoy tratando de seguir un bosquejo, sino ir viendo los detalles del texto. Noten esto. ¿Por qué crece la iglesia? No crece por las estrategias que tenemos. Y usted mira, pero usted acaba de decirnos que cambiemos de estrategias. Sí, cambiemos de estrategias, pero no perdemos de perspectiva esto. Quien hace que la iglesia crezca es el Señor. Podemos nosotros inventarnos las estrategias que queramos. Si no es en el poder del Espíritu, no va a haber crecimiento. O el crecimiento será ficticio. Si queremos que la iglesia crezca, será porque estamos buscando al Señor para que Él nos guíe. Y Él nos guiará a qué tipo de estrategia usar. Porque entonces lo que hará crecer la iglesia no es la estrategia. Es la mano del Señor que está con nosotros. Pero me dice ahí que la iglesia creció. Sabes, tuve este año, a principios de año, todo un grupo de iglesias, toda una asociación de iglesias allá en Costa Rica me pidió que si podía me dieron el púlpito durante 3 días seguidos para que les hablara de cómo ayudar que la iglesia crezca. Y el líder del grupo, que había sido un amigo mío de juventud, presidente de toda la organización, fue sincero conmigo y me dijo: Gustavo, es que tenemos un problema. Las iglesias no están creciendo. Las iglesias tienen años de no crecer. Así que estuve con ellos, hicimos una evaluación para ver dónde estaban, vimos que sí, que no estaban creciendo. Y un hermano líder de una iglesia, no sé si se sintió medio ofendido por algo que yo haya dicho, porque levantó la mano como para dejarme en claro las cosas y me dijo: hermano, nada más quiero aclararle. Es que nuestra iglesia sí tengo que reconocer que no está creciendo. Pero somos una iglesia sana. Y yo dije: Señor, dame todo el tacto del mundo para responderle a ese hermano, porque le voy a tener que poner la inyección y le va a doler. Porque le dije: hermano, no dudo que su iglesia tiene cosas muy buenas. Yo no estoy cuestionando eso. Pero sí creo en este principio. No toda iglesia que crece es sana, porque puede crecer por medios falsos. Vamos, montemos un show aquí cada domingo. Ofrezcamos que los domingos vamos a rifar un carro a todos los que vengan y les aseguro que esto se llena. No. No vamos a usar medios falsos. Eso es hacer un crecimiento ficticio. No toda iglesia que crece está sana. Pero, y este pero para mí es importante, toda iglesia sana crece. No me salga con que mi iglesia es sana y no crece. Si no crece es que no está sana. Algo tiene mal. Algún área está fallando en la vida de la iglesia, porque una iglesia sana crece. Y cuando digo crece, no es un crecimiento exponencial de nos duplicamos en un año, pero sí un crecimiento periódico. Más bien ese es el mejor, cuando la iglesia también va manejando ese crecimiento. Una iglesia sana crece. Cuando la mano del Señor está con la iglesia crece. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña en el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas, dice, a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Ok, todo iba muy lindo. Se están convirtiendo los griegos, la iglesia está creciendo, y llega la noticia, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén, hermanos? ¿Quiénes fueron los que se quedaron en Jerusalén? Vamos, los apóstoles, el liderazgo espiritual de la iglesia. Y cuando les llega la noticia, ¿cuál es la reacción en Jerusalén? ¿En qué están pensando estos de Antioquía? Eso no se hace. Necios. Están complicando la iglesia. ¿Cómo que los griegos se están convirtiendo? Y si llegan a ser mayoría, y si llegan a imponer sus cosas en lugar de seguir los principios del Antiguo Testamento, tal y como nos enseñaron nuestros padres,
La iglesia de Jerusalén aquí se convierte en ese tipo de personas creyentes, líderes, que tienen años de estar, pero dicen las cosas no se hacen diferente, punto, no se hacen diferente. ¿Y sabes qué? Yo me encuentro gente de Jerusalén por todo lado. Hermanos que no siempre van a estar en contra de cualquier innovación. Hermanos que no les gusta el cambio. A nadie nos gusta el cambio, pero el cambio es necesario. Hermanos que cuando ven que algo se hace no pueden ver que Dios está detrás de eso. Prefieren las formas. En nuestra denominación siempre lo hemos hecho así. Jerusalén, bienvenida a Jerusalén. Aquí está el liderazgo diciendo algo está mal en Antioquía. Al punto de que mandan a Bernabé. ¿Por qué mandaron a Bernabé? ¿Por qué no mandaron a uno de los apóstoles? ¿No tenía más autoridad Pedro? O tal vez no tenía más autoridad Santiago. ¿Por qué mandaron a Bernabé? Por una razón, creo yo. Bernabé era levita. Bernabé conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Bernabé los va a poner en orden. Y se equivocaron de persona. ¿Sabes que todos tendemos a ser Jerusalén en algún momento? Va otra de las historias. Fui pastor de jóvenes hace muchísimos años. Muchos años. En un grupo de jóvenes lindísimo. Solo que había un problema con ese grupo de jóvenes. Empezando por los líderes del grupo juvenil. Eran rockeros. Y yo detesto el rock. A mí con el rock no me salgan. Y eso, el rock cristiano. No le pongan letra cristiana a ese tipo de música. Yo anti-rock cristiano. Y quiero decirte algo, sigo igual. No me gusta el rock cristiano. Y ahí estaban esos fregados, les encantaba el rock cristiano. Y tenían hasta una banda del grupo de jóvenes, se llamaba Las Ranas. Ni me pregunten por qué se llamaban Las Ranas, pero eran Las Ranas. Y de un momento oigo que dicen, Las Ranas en concierto el sábado tal. Y yo, ¿qué no son Las Ranas? Un grupo de ellos que tocaba rock cristiano. Y yo, se me salió Jerusalén. Así, no, rock cristiano no lo quiero en la iglesia. El problema es que los mismos rockeros que daban el concierto dirigían el tiempo de alabanza de los jóvenes. Y lo peor, eran los encargados de la alabanza el domingo. Así que tuve que llegar a un acuerdo con ellos. Quiero una alabanza equilibrada. El domingo ni se les ocurra poner algo en ritmo rock, porque más de un viejito le da un paro cardíaco. Yo no quiero ser responsable de lo que pase el domingo. Pero si ustedes quieren tener sus benditos conciertos de rock con Las Ranas, denle viaje. Entonces, por lo menos una vez al mes, después del tiempo del culto de los jóvenes, y todos los jóvenes se quedaban, subíamos a un aposento alto que había ahí, donde ya tenían todo listo, porque Las Ranas tocaban en concierto, y se llenaba de los jóvenes. Y no me quedaba otra, yo era el pastor de jóvenes, así que ahí estaba yo en el concierto de rock cristiano, tratando de taparme los oídos. No me gustaba, pero vi cómo los jóvenes respondían. Y la letra era 100% de reconocimiento de Jesucristo. No me malinterpreten, no, todavía no me gusta. Pero ¿saben qué es lo interesante de ese grupo de rockeros? El pastor actual de la iglesia está haciendo un ministerio impresionante. Era uno de esos muchachillos. Y el que llegó a ser el pastor de jóvenes era uno de esos muchachillos. Y en este momento hay varios que son ancianos de esa iglesia, que eran de ese grupo de muchachillos. 5 salieron como misioneros al mundo musulmán. Y yo digo, si me hubiera plantado como Jerusalén, no se hace porque yo no quiero. Si hubieran ido a otro lado y no hubiéramos visto el fruto. Ven el asunto de cómo Jerusalén debe entender que lo que ellos hacían funcionaba en Jerusalén, pero Antioquía necesitaba otra respuesta. Bernabé lo entendió. Por eso cuando seguimos leyendo el pasaje, vemos el detalle de Bernabé. Bernabé, cuando llegó, me encanta esto, hermanos, vio la gracia de Dios. Voy a decirles, esto ya es personal. Muchas veces, si soy en eso, muchas veces, yo he orado a Dios y le he dicho, Dios, yo quiero ser como Bernabé. Bernabé es un personaje que he estudiado mucho. Es impresionante Bernabé. Sin Bernabé no hubiéramos tenido apóstol Pablo.
Sin Bernabé no tendríamos el Evangelio de San Marcos. Si no sabe por qué, pregúnteme al final, pero es la realidad. Bernabé fue impactante, aunque de bajo perfil. Y yo le he dicho a Dios, Dios, yo quiero ser como Bernabé, yo quiero llegar a un lugar y ver la gracia de Dios. Porque es muy fácil llegar y decir, esto está mal, uy, mira, esto está mal, ay, qué iglesia, esto está... En lugar de llegar y decir, sí, hay cosas malas, pero Dios está trabajando ahí. Veo la gracia de Dios. ¿Saben qué veo aquí en el auditorio cristiano? Hermanos, aquí yo veo la gracia de Dios. Porque si Dios está aquí, aquí está su gracia. Por eso si alguien me pregunta, y ya me lo han preguntado en esos días, gente que no es del auditorio y me ha dicho, ¿cómo has visto? He visto una iglesia con un potencial presente y futuro impresionante. Y no se enorgullezcan, no por ustedes, sino porque ustedes están con la gracia de Dios. Y Dios tiene planes para esta iglesia, porque Él en su gracia todavía tiene planes para usar esta iglesia para su gloria, de maneras que tal vez ni ustedes se imaginan, porque es la gracia de Dios en ustedes. Y dice que no solo vio la gracia de Dios, se regresó y exhortó. Oigan, aquí no se trata de ser, ay sí, yo solo soy de los que ve lo positivo, es que yo soy muy positivo, no, aquí no se trata de eso. Yo soy realista, también puedo ver las cosas que están mal. Por eso vean que Él vio la gracia de Dios, pero también los exhortó. Él no se quedó diciendo, uy, todo está muy lindo. No, Él también vio cosas que dijo, la gracia de Dios, pero cuidado, tenemos que trabajar en algunas cosas. Y los exhortó. Él no se quedó ahí. Al punto que va a suceder algo. Lo que Él va a hacer en el siguiente versículo dice, porque era varón bueno, me encanta eso, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ve cómo sigue describiendo ese liderazgo, un liderazgo espiritual, un liderazgo formador de otros, porque Él era bueno, y me encanta que dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Supongo que ustedes saben, pero por aquello de, voy a volverlo a repetir. Cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento la frase lleno de en la mentalidad del Nuevo Testamento, en la mentalidad de aquellos tiempos, lleno de era una frase que significaba controlado por. Cuando ustedes ven lleno del Espíritu Santo, no es que tenía, ay sí, tiene Espíritu Santo hasta la rodilla o tiene Espíritu Santo hasta la cintura. No es de cantidad, es de control. Cuando dice lleno de es controlado por. Por eso se dice, le dijeron a los apóstoles, llenos de mosto, llenos de licor. Controlados por el licor. Dice llenos de ira. Controlados por la ira. Cuando aquí dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo, es porque Bernabé era un hombre que dejaba que Dios lo controlara. Por eso él vio la gracia y vio los puntos débiles y trabajó con la iglesia. Y también de fe, él era controlado por la fe. Él no era controlado por sus emociones, no era controlado por sus frustraciones. Bernabé ha tenido sus golpes en la vida, pero era un hombre que la fe lo controlaba para decir, vamos para allá. A este punto dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Nuevamente, el crecimiento de la iglesia. Voy a tener que ir un poco más rápido para poder ver los otros puntos porque quiero llegar a ese cierre. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo, el que llegó a ser el apóstol Pablo? Cuando él se convirtió, él llegó a Jerusalén, se reúne con los apóstoles. ¿Y qué le dijeron los grandes hombres? Jerusalén, ¿qué le dijo a Pablo? Muchachito, váyase a su pueblo, no lo queremos acá. Nos alegra que te convertiste, pero andate de acá. Y lo mandaron a su pueblo natal, a Tarso. Como quien dice, vete al fin del mundo, no te queremos aquí donde está el movimiento de Dios. Pero Bernabé, que era lleno del Espíritu Santo y de fe, un tipo que tenía visión, alguien cristiano, un líder con una visión diferente, dijo, necesito ayuda, voy a buscar a alguien que yo sé que me puede ayudar. Yo sé dónde está aquí cerca. Porque Antioquía y Tarso estaban en el mismo país de Turquía, lo que hoy es Turquía. Ahí estaban Antioquía y Tarso. Y se va a Tarso y se trae a Pablo. Lo que desecharon los mismos apóstoles. Él vio que Saulo era un diamante en bruto. Lo que necesitaba era pulirlo. ¿Sabes qué? Una de las claves de esta iglesia es ver a esos líderes que todavía no están formados, pero que podemos formarlos. Uno ve a uno y dice, este es un diamante en bruto, un poco más bruto que diamante, pero puedo trabajar en él, tiene potencial. Anoche estuve con el equipo coordinador
los encargados del ministerio juvenil hasta que el cuerpo dio, porque ya teníamos sueño, teníamos que irnos de la casa de Rommel. Y una de las cosas que hablé con ellos, yo les dije, chicos, ustedes tienen como líderes claro cuál es su función con el ministerio juvenil, y empezamos a hablar de eso. Y esta es la conclusión. Yo no pido que estén de acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo en la Biblia. La función de aquellos que están a cargo de un ministerio no es hacer el ministerio, es formar a otros para que hagan el ministerio. La prioridad de un líder es hacer líderes. La prioridad de los que están al frente, la prioridad de los pastores de esta iglesia es tener la visión con Bernabé. ¿Quién cuando yo me vaya me va a sustituir y estará preparado para estar al frente? La responsabilidad principal de aquellos que están dando consejería, los que están por ejemplo con el ministerio de familias, ahí estoy viéndolos, no es simplemente estar organizando eventos. Los eventos los tienen que organizar los miembros del grupo, los que están al frente. Su función es ver quiénes tienen el potencial para llegar a ser los que dirijan ese grupo, darle las herramientas y a impulsarlos a que lo hagan. Esto hizo Bernabé. Él dijo, yo puedo hacerlo. Él era un maestro de la ley, pero voy a buscarme a uno porque yo quiero traerlo, porque quiero formarlo. Imagínense lo que llegó a ser su discípulo, el gran apóstol Pablo, por la visión de Bernabé. Él va y busca a Saulo y dice que enseñaron ahí y los llamaron discípulos, los llamaron cristianos a los discípulos. También probablemente has oído este detalle. ¿Qué significa cristiano? Nosotros, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Cristiano literalmente, a ellos se los pusieron de apodo, era para burlarse de ellos. Pero les gustó tanto que dijeron, así nos vamos a seguir llamando. Porque fue una manera de burlarse de ellos. Es que estos hablan de Cristo, de Cristo. Tanto hablaban de Cristo que empezaron estos son unos Cristos chiquititos, cristitos. ¿Sabes qué es cristiano? Cristiano es Cristo chiquitito. Tanto hablaban de Cristo que se burlaron de ellos diciendo, ahí viene un Cristo chiquitito. Ojalá de nosotros nos dijeran Cristos chiquititos. Porque entonces significa que el crecimiento no solo ha sido numérico, sino espiritual. Sigue diciendo el pasaje, en aquellos días llegaron los profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía, dijeron que iba a haber un gran hambre. Y entonces, versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Ay, Dios es bueno. Él no nos pide de lo que no tenemos, nos pide conforme Él nos ha bendecido. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Antes del principio yo quiero decirles, lo interesante es, ¿a quiénes mandaron? Ya, estos de Antioquía, mis respetos. ¿Saben lo que hicieron los de Antioquía? Tomen Jerusalén. Tomen ustedes los de Jerusalén que estaban hablando mal de nosotros. ¿A quién nos enviaron? A Bernabé. Ahí se los mandamos con una bendición. ¿A quién desecharon? A Saulo. Ahí se los mandamos con una bendición. Fue una manera muy diplomática de echarles en cara lo que ellos habían hecho en Jerusalén. Jerusalén, ¿necesitas ayuda? Aquí estamos. Entonces también me encuentro una iglesia dadivosa. Una iglesia con mentalidad de Dios nos bendice para que bendigamos. Dios nos bendice para que bendigamos. Una de las lecciones fuertes que Dios me enseñó una vez en la vida. Viví en Estados Unidos, viajaba ministrando en muchos lugares y me invitaron los hermanos de Nicaragua. Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica. Y los hermanos de Nicaragua me pagaron el boleto, me recibieron, me atendieron, lindísimo. Fue un encuentro de pastores y líderes de todo Nicaragua en un campamento en las montañas de Nicaragua. Y fue un tiempo precioso, precioso, precioso. Y al final, el día anterior, se me acercaron un grupo de hermanos porque ya yo usaba mi control remoto, les estoy hablando que fue hace muchos años, y yo había ahorrado y ahorrado y ahorrado porque yo quería un control remoto muy específico de esos que yo podía poner el tiempo de predicación, que me vibraba en el tiempo oportuno, solo faltaba que me hiciera palomitas de maíz. Era lindísimo el bendito control remoto que había comprado.
me lo llevé a Nicaragua y lo usaba ahí, tratando de usarlo de tal manera que nada más yo decía, como dice ahí, yo aquí nadie veía donde tocaba el botoncito y aparecía. Al final se me acercó un grupo de pastores y me dijo, hermano, ¿cómo es que usted cambia las cosas que aparecen ahí? Dicen que los magos no tienen que explicar el truco, pero vamos, no, es por este aparatito, hermano, ya les di todo, un curso intensivo de control remoto, les di a los hermanos. Los hermanos se fueron alejando, pero uno de los pastores de un pueblo de Nicaragua se me acercó y me dijo, hermano, viera que Dios nos bendijo con un proyector y tenemos una computadora vieja, pero yo lo estoy usando, ya estoy preparando mis presentaciones ahí, pero sería lindo poder hacerlo con la manera en que usted lo hace. Hermano, usted no me bendeciría con ese control remoto. No saben lo que me había costado comprar el bendito control remoto. Para mí estaba muy caro dentro del presupuesto que yo manejaba. Entonces le respondí, no le mentí. Yo le dije, hermanos, el problema es que yo de aquí me voy para Managua y yo sigo predicando en varias iglesias y lo voy a necesitar. No se lo puedo entregar. Ah, bueno, está bien. Y el hermano se fue y yo quedé ahí con... Pero salvé mi control remoto. Al día siguiente terminó el congreso. Y muchos pastores llegaron a despedirse de mí, fue un tiempo muy lindo. Y se me acerca un pastor y me abraza y me dice, hermano, gracias por el tiempo que nos dio acá. Vení. Y había un chiquito pequeño, yo no sé qué edad tendría el niño, tendría unos 5 o 6 años, el hijo de él. De nuevo, gente muy sencilla, su ropa muy sencilla. Y le dijo, vení. Y el chiquito se acercó y me dice, es que él es muy tímido, pero es que me dijo que él tenía algo para usted. Oyó que usted es misionero. Y mi hijo dijo, es misionero. Y entonces él me dijo que quería bendecirlo. Vamos, anímate, dale al hermano lo que me dijiste que le ibas a dar. Y entonces el niño me dijo, hermano, tome, Dios lo bendiga. Y me dio la mano, me puso una mano, dos billetes de dólar, dos billetes de $1, todos arrugados, y me los puso en mi mano y me los regaló. Y, ay, hermanos, Dios me golpeó en el corazón. Ahí estaba un niño nicaragüense. ¿De dónde había sacado $2? Ahí no se maneja el dólar. ¿Quién le habrá dado $2? ¿Qué hubiera hecho ese niño en una tienda cuando cambiara esos dólares y pudiera comprarse algo para él? Y supo que yo era misionero y me dio sus $2. Y me acordé del día anterior y el hermano que necesitaba el control remoto, mi control remoto. Y Dios me tocó y no tuve opción, hermanos, no tuve opción. Fui a buscar al pastor y le entregué el control remoto con toda la vergüenza hacia mí mismo, de que yo tenía algo pero yo pensaba que era mío. Y había un niño nicaragüense que me enseñó que nada es mío, que todo es de Dios. De esos $2, uno los puse en la ofrenda el domingo siguiente en la iglesia donde fui, donde yo asistía allá en Estados Unidos, y el otro lo guardé, porque era el recordatorio para mí de que yo mismo a veces soy lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Quieren bendición como iglesia? No sigan, pero más bien recordando, Dios bendice a los que son de bendición. Que nada de lo que Dios da a esta iglesia es solo para que esta iglesia disfrútenlo. Dios los bendice, disfrútenlo. Pero no olviden que les da más todavía para que ustedes puedan bendecir los proyectos como lo están haciendo ahorita. Pero hermanos, yo les doy un reto. Hay un mundo más allá. Esta iglesia, yo sé que en el corazón de líderes acá tenemos que volver a pensar en el más allá. Esta camisa que ando, me la puse a propósito hoy, sin saberlo, pero cuando estaba decidiendo qué ropa traer, me dijeron que el culto del siguiente domingo es formal, voy a ir formal. Aquí donde ustedes me ven, yo estoy 100% de la manera más formal que puedo estar en Filipinas. Esta es una camisa que compré allá, que para los filipinos es su manera de ir formales a algo. ¿Sabes por qué la ando? Porque esta camisa siempre me recuerda que en Filipinas, en Mindanao, hay 13 pueblos musulmanes que no tienen el testimonio de Jesucristo, pero que ya llegó el primer equipo de gente de Centroamérica
a predicar el Evangelio entre los musulmanes de Mindanao, donde ni los filipinos se animan a entrar. Hay hermanos de Jesucristo de nosotros que están yendo allá a predicar el Evangelio. ¿Quiénes los van a apoyar? Porque el Evangelio es para acá, pero también para allá. Los 3 principios que les dejo son estos. ¿Cómo va, dice iglesia? ¿A dónde vamos, iglesia? Número 1, seguiremos siendo una iglesia proclamadora. Y noten que no estoy diciendo vamos a hacer, ya esta iglesia lo es. Seguiremos siendo una iglesia proclamadora, con pasión pero con creatividad. ¿Qué más seremos? Seguiremos siendo una iglesia discipuladora. Tomaremos a los Pablos y los llevaremos al siguiente nivel. Levantaremos la nueva generación de líderes que van a estar aquí por las siguientes décadas, y ellos van a formar a la siguiente generación de líderes, porque tendremos la mentalidad de Bernabé. ¿Qué seguiremos siendo? Seguiremos siendo también una iglesia generosa, aquí y allá. Vamos a entender que la misión no es en un lugar o en otro. La misión es aquí en San Salvador. La misión es en Ciudad Victoria. Pero la misión también es en los pueblos no alcanzados con el Evangelio. En lo que Dios nos ponga a la mano, también esta iglesia seguirá siendo una iglesia generosa aquí y allá. Padre, en el nombre de Jesús, oro por el auditorio. Oro, Padre Santo, porque esta iglesia ha sido usada por ti a través de 45 años, no solo para bendecir a los vecinos, no solo para bendecir San Salvador. Tú has usado esta iglesia para bendecir aún hasta el fin del mundo. Sigue, Señor, bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición en el auditorio, para que el auditorio sea de bendición aquí y a las naciones. Padre, bendice a los líderes que tú has puesto en esta iglesia, a todos esos encargados de ministerios, para que ellos tengan la visión clara de quiénes son los que van a llegar a sustituirlos, y entreguen su tiempo y su esfuerzo en formarlos, para que esta iglesia siempre tenga liderazgo con visión, llenos del Espíritu Santo y de fe. Padre, bendice esta iglesia para que nunca deje de proclamar el Evangelio de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Padre, que aquí cambie todo lo que haya que cambiarse, menos el mensaje del Evangelio, Padre Santo. Que tu palabra se mantenga íntegra en la predicación en esta iglesia. Que esta iglesia sea capaz de detener a cualquiera que venga con doctrina extraña, porque aquí se predica la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Padre, que Jesucristo sea el tema central de esta iglesia, por encima de cualquier otro tema. ¿Puedes tomar este mensaje como un mensaje para la iglesia en general? ¿O puedes tomar ese mensaje para ti? Porque también es para ti. Porque también Dios también te ha estado mostrando algo, pidiendo algo, y dices, es conmigo, Señor, es conmigo. No solo con la iglesia, es conmigo. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? No quiero perder la oportunidad de preguntarte a ti que estás de visita hoy en la iglesia, o que has estado asistiendo, inclusive puede ser que hasta por meses, pero has oído que el tema central de esta iglesia es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y esta mañana yo quiero agregar un par de minutos a este tiempo de la predicación. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, tal vez inclusive estuviste en el concierto anoche, oíste al pastor Kerman contarte tu testimonio y sabías que tenía que ver contigo y no te animaste a levantar la mano ni pasar adelante. Pero si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, ya es tiempo de que digas, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, sé que soy pecador y estoy lejos de ti, te necesito, ven a mi vida. Y yo quiero darte esa oportunidad ahora, en este momento tan especial. Hay alguien esta mañana que dice, yo nunca le he entregado mi vida a Jesucristo, pero yo he oído el mensaje acá, yo he entendido el mensaje, pero no me he animado a dar ese paso. Yo quiero invitarte a que lo des ahorita.
En ese momento que la iglesia está orando, yo te pido a ti que nunca has entregado tu vida a Jesucristo, ¿quieres hacerlo esta mañana? Si es así, solo hazme una señal, levanta la mano donde estás, levanta la mano diciendo, yo necesito a Jesucristo. Ya no solo quiero venir a la iglesia, quiero saber que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si es así, levanta tu mano, permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien esta mañana? Este es el momento. Levanta tu mano para orar por ti. Gracias, Padre. Bendice esta mañana. Gracias. Te exaltamos, te alabamos. Sí, Señor. Tú eres bueno. Tú eres